de los Números, libro de los Números, capítulo número 14. El tema para esta tarde, para esta noche, póngale atención al tema, es: el consejo podría ser un mensaje de Dios. Repito, el consejo podría ser un mensaje de Dios. Amén. Dice así la escritura en el versículo número 1. Tenemos dos citas bíblicas, dos versículos como texto áureo, que sería el versículo 8 y versículo 9, pero vamos a leer desde el versículo número 1. Dice así la palabra de Dios: Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: Ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada, y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: La tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comemos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no los temáis. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos, pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. El 11. Y Jehová dijo a Moisés: ¿Hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Amén. Vamos a pedirle al Señor que sea propicio. Padre bueno y amado, te damos gracias en este momento. Danos la sabiduría, el entendimiento, Señor, porque algo bueno, algo nuevo tienes para mi vida en esta enseñanza, en esta porción, en este consejo, que podría ser un mensaje tuyo hacia mi vida. Señor, que esta bendición sea extendida a tu pueblo y a todos aquellos que están con nosotros, ya sea en estos momentos conectados o que posteriormente, Señor, ellos recibirán esta palabra. Bendícenos de tal manera que nuestras vidas puedan ser transformadas, nuestra mente pueda ser cambiada. En el nombre poderoso de Jesús, reprendemos los estorbos y pedimos, Padre, que por favor seas propicio en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Pueden sentarse, hermanos. Quiero repetir el nombre del tema. Para mí el tema ministra, para mí el tema me prepara, para mí el tema me hace darme cuenta hacia dónde me va dirigiendo el Señor en la lectura, y principalmente en la enseñanza que el Señor me quiere dar para mi vida, por medio de la interpretación que da el predicador, que da el maestro, que da el pastor, que da el apóstol, que da el ministro de Dios, quien éste sea. Y repito, el consejo podría ser un mensaje de Dios. ¿Y cuántos de nosotros hemos rechazado
este mensaje que Dios nos está dando por medio de un consejo. Es maravilloso saber que el libro de los Proverbios nos enseña que en la multitud de consejeros está la sabiduría. Esto significa que no necesariamente nosotros tenemos la última palabra en cuanto a una decisión, sino que la sabiduría nos envía a consultar, a preguntar, especialmente a aquellos que nosotros consideramos que nos llevan la delantera, ya sea en conocimiento, en experiencia, en madurez, en vivencia, etcétera. Entonces es muy importante apoyarnos. Tenemos nosotros esa bendición. Algo que nunca puedo olvidar, porque ha sido un rema para mí, es cuando el pueblo de Israel tenía que dejar Egipto, y lo iba a dejar. No podía oponerse nadie podía oponerse. Igual pasa en los momentos en que el pueblo de Israel tenía que entrar a la tierra de Canaán. Josué, de una forma increíble, revela que ese tiempo había llegado, y qué triste y qué lamentable es que esa palabra que Josué dio en ese momento, podría decir Josué y Caleb, dieron en ese momento, especialmente Josué, qué triste es de que el pueblo no pudo discernir, y ya vamos a ver por qué no pudo discernir. El pueblo no pudo entender, y vamos a ver por qué el pueblo no pudo entender. Eso es lo que pasa muchas veces en nuestras vidas, que algo nos ha afectado. Entonces, cuando algo nos ha afectado o estamos afectados, lamentablemente un buen consejo no lo recibimos, cuando el consejo puede o podría ser un mensaje de Dios, una advertencia de Dios, una amonestación de parte de Dios, una oposición de parte de Dios, un freno de parte de Dios, así como también podría ser un banderillazo de parte del Señor para que nosotros podamos emprender ese propósito que Dios tiene para nuestras vidas, como el hecho del banderillazo que se dio en Egipto para que ese pueblo saliera de esa tierra. Entonces, qué importante es que nosotros podamos tener esa sensibilidad, y no se puede tener esa sensibilidad si nosotros no nos cuidamos, si nosotros no corremos y escapamos por nuestra salvación, por nuestro beneficio, por nuestra liberación. Entonces, le decía hace un momento, ese rema que nosotros muchas veces no valoramos, no entendemos, pero ese es un rema porque es el tiempo de Dios para nosotros. Lamentablemente no lo recibimos porque hemos dejado que una contaminación llegue a nuestra vida. Algo ha tupido nuestra mente, algo ha bloqueado nuestra mente, y lamentablemente el tiempo de Dios se cumple, pero nosotros no estamos preparados, nosotros no estamos dispuestos, como el pueblo de Israel en los tiempos del Señor Jesús. ¿Cuántas veces quise? Sin embargo, no estabais preparados. ¿Cuántas veces quise? Sin embargo, no estabas dispuesto, o no estabais dispuestos, como lo dicen algunas versiones. Qué importante es la disposición, y esa buena disposición va a depender de cómo hemos cuidado nuestra vida espiritual. Y hay tantas formas de descuidarnos. Es bien triste, hermano, cuando esto lo podemos ver, lo podemos visualizar tan claramente, porque somos líderes, porque tenemos al pueblo a la vista, porque estamos sumergidos en el pueblo, porque sabemos las situaciones difíciles y buenas del pueblo, porque nos damos cuenta, y no porque seamos metidos, sino porque sencillamente Dios nos ha puesto como líderes, y nos damos cuenta, nos percatamos, aunque nosotros no queramos, de las decisiones, de los proyectos, de los errores y de los precios que se pagan. Estamos sumergidos con el pueblo, y podemos darnos cuenta
¿Cuánta gente en el Señor camina a ciegas? ¿Cuánta gente camina por la suerte, como dicen los del mundo? Otros a la buena de Dios, en el sentido de que Dios tenga misericordia. Y de ahí para allá no ponen nada de su parte para poder que el propósito de Dios se pueda cumplir en ellos. Entonces no hay sensibilidad. Al no haber sensibilidad, esa palabra, esa oportunidad, ese kairos no se va a cumplir, como no se cumplió en ellos en la lectura que tuvimos, como no se cumplió en los tiempos del Señor Jesús, que llegó el tiempo de su liberación, pero tenían que pagar un precio ellos, reconocerlo a Jesús como el Mesías. Sin embargo, no estaban sensibles, al contrario, lo mataron, así como habían matado a cada uno de sus mensajeros, así como habían matado a uno de sus ministros, de sus siervos, entre el altar y el atrio. Entonces, es bien importante que nosotros realmente estemos muy atentos. Fíjese que en el versículo 25 del capítulo 13 hay unos acontecimientos para darnos cuenta de que ¿qué le pasaba a este pueblo? Y definitivamente que la respuesta es que estaban mal. Y cuando el pueblo, o sea, cuando el corazón de uno, cuando el alma de uno está mal, no importa lo que Dios muestre. Qué tremendo esto, no importa lo que Dios haga. Estamos mal y nada nos hará cambiar nuestra insensatez. Nada. Nuestra decisión, como no hay sensibilidad, entonces no recibimos el consejo. Y si el consejo es un mensaje de Dios, fíjese que dice el versículo 25, y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. Esto no tiene posiblemente gran trascendencia, aparentemente. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra. Y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente, note, ¿y dónde está la sensibilidad de ellos? Si oiga la decisión que iban a tomar, que usted ya la sabe, vea la decisión que iban a tomar, pero qué tremendo, pero la palabra de Dios se cumplió en ellos. ¿Y qué pasó? Qué triste es que Dios nos envíe su palabra, la palabra de verdad, la palabra de restauración, la palabra de salvación, y que nosotros, a pesar de que es un rema de Dios, no pega en nosotros, no hace un efecto en nosotros. Qué triste y qué lamentable nuestra condición, porque nada nos hará apercibirnos de nuestra situación. Porque esto era como para que ellos, hermano, no había necesidad ni siquiera de ir a ver la tierra, no había necesidad ni siquiera de traer una muestra de que la tierra, que la palabra que Dios les había dado era conforme a lo que Él había dicho, a lo que ellos vieron, perdón. No había necesidad. ¿Por qué? Porque ya lo voy a tocar un poco más adelante. Todos los milagros, todos los portentos que se dieron eran suficientes como para que ellos entraran sin necesidad de reconocer la tierra, sin necesidad de ver los frutos de la tierra, sin necesidad de ver el tamaño de los habitantes de esa tierra. Es que ahí es donde caemos en la trampa del enemigo, porque hemos perdido nuestra sensibilidad. Si ellos hubieran estado sensibles, no hubiera habido necesidad de reconocer la tierra. Hubieran entrado y la hubieran conquistado. Pero, como no estaban bien, ellos comenzaron a poner objeciones. Ellos comenzaron a ver que la cosa era difícil, y peor aún, que la situación era imposible. Y la pregunta es, desde los tiempos de Abraham, no digamos, no estoy hablando de hebreos, de los tiempos de Abraham, cuando Dios le dice a Abraham: ¿hay algo imposible para mí? Pero ese rema no es rema en usted si usted ha perdido toda sensibilidad. Porque usted puede estar recibiendo el consejo de Dios en este momento, que es un mensaje de Dios para su vida, y perderse.
Y este mensaje, este consejo le puede preservar, le puede salvar la vida, lo puede librar de una situación espantosa que no se terminará sino hasta que usted y yo seamos sepultados. Pero nuestra condición no nos permite recibir la palabra. Por eso usted y yo debemos de cuidar nuestra vida espiritual. Hay muchas formas de cuidar nuestra vida espiritual. Yo espero que me esté dando a entender con lo que estoy diciendo. No había necesidad de reconocer la tierra. Ya tenían 40 años. Amén. Todo esto estaba, podríamos decir, bien. De repente entre ellos se levantó una voz de incredulidad. Y esto se volvió un coro de incredulidad. Se volvió un coro de desesperación, un coro de angustia. Y lamentablemente todo el resto de la congregación estaban iguales. ¿Por qué? Porque se les unió el resto de la congregación, toda la congregación, a un grupo tan pequeño, toda la congregación, todo el pueblo de Israel se les unió. ¿Por qué se les unió? Porque estaban igual de insensibles o peores que los que habían ido a reconocer la tierra, a excepción de Josué y Caleb. Todos estaban con el mismo sentir. Significa que estos 10 recibieron todo el apoyo porque el resto de Israel, a excepción de estos 2 y Moisés, estaban contaminados, estaban mal, habían perdido la sensibilidad. No se puede dialogar con alguien que ha perdido la sensibilidad, no se puede dialogar con alguien que ha perdido la visión, no se puede hablar con alguien que anda perdido, no se puede. Por eso corra y escape por su vida. Ahora, ¿hacia dónde los estaba llevando a ellos? La incredulidad. Le ponemos incredulidad porque fue eso lo que ellos manifestaron, incredulidad. Pero aquí el problema no era incredulidad, es que ellos habían llegado a la incredulidad. O sea, ellos habían descendido al nivel de incrédulos. No era en sí la incredulidad, es que ellos habían perdido su vida espiritual. Ellos habían perdido toda sensibilidad. Y lógico, al perder la sensibilidad, al perder la vida espiritual, nos volvemos incrédulos. ¿Incrédulos por qué? Porque sabemos que estamos mal y no podremos. Eso es una verdad en nosotros. Y como soy humano, igual que ustedes, yo también he comprobado eso. Cuando yo estoy mal, no me atrevo. Cuando yo estoy mal, sé que voy a salir perdiendo, por lo tanto no lo hago. ¿Por qué no lo haces? Porque tengo incredulidad. ¿Y por qué tienes incredulidad? Es que Él me va a vencer. ¿Y por qué te va a vencer? Porque yo no estoy bien. Este es un proceso. Cuando yo estoy bien, cuando yo estoy sensible al Señor, etcétera, 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 no hay quien me haga frente. Así estaba Josué y así estaba Caleb. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos entregará la tierra que nos ha prometido, tierra que fluye leche y miel. Así es cuando estamos bien. Así es cuando caminamos en el Señor. Así es cuando estamos fuertes en Él. Somos campeones, somos más que vencedores. Pero lamentablemente el pueblo no estaba así. Había perdido toda sensibilidad. Entonces, ¿a dónde los llevó a ellos esta condición en la que se encontraban? A la insatisfacción, los llevó a la murmuración y los llevó al desacuerdo con su líder y con sus ayudas. Estaban en desacuerdo. Qué tremendo es cuando hemos perdido esa sensibilidad espiritual. Estamos en desacuerdo.
¿Pero qué es lo que está en desacuerdo? Claro, lo que está en desacuerdo es nuestra carne. Cuando hemos perdido toda sensibilidad, nuestra carne crece y nuestra vida espiritual mengua, disminuye, se vuelve pequeña y nos volvemos carnales. Y al volvernos carnales, estamos en desacuerdo. Queremos que se acepten nuestras condiciones. Queremos que se acepten nuestras súplicas. Queremos que se haga como nosotros queremos. Y nos molestamos cuando no es así. Y nos enojamos con quien sea. No importa el afecto que le tengamos. No importa el amor. No importa la amistad. No importa la relación. No importa que sean autoridad sobre nosotros. Cuando antes nos han enseñado el respeto hacia las autoridades y la sumisión a ellos, hay bendición. Pero cuando hemos perdido toda sensibilidad, estamos en desacuerdo con ellos. Tremendo cuando ellos dijeron, busquémonos algunos líderes que nos lleven de nuevo a... Imagínense, qué estupidez más grande. ¿Y acaso usted no ha vivido por algún momento esa estupidez de querer dejar las cosas del Señor y encontrarse un chero o una chera que lo lleve a Egipto? Sí, en cada uno de nosotros puede pasar en determinado momento. Algunos no hemos ido porque Dios no ha permitido que otro peor que nosotros nos lleve. Entonces, aquí vemos que al perder su perspectiva, el pueblo se vio atrapado en la emoción del momento. 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 Y nosotros creemos que esa emoción es toda la vida. Y es una emoción del momento. ¿Qué es lo que motivó? ¿Qué es lo que les llevó a ellos a tener esa emoción del momento? La emoción es un estado afectivo. Y quiero decirle, intenso y breve. Intenso y breve. Ellos tenían que esperar. Moisés quería que ellos se calmaran, pero no quisieron porque, oiga, los querían apedrear. ¿Y qué puede hacer usted cuando alguien se está dirigiendo hacia la muerte, hacia el fracaso, hacia la miseria, y cuando usted quiere ayudarlos y hacerlos entender, lo quieren apedrear? ¿Qué puede hacer usted? Si usted en ese momento no recapacita y se detiene, lo matan y ellos siempre se van. En el caso de Moisés, Josué y Caleb, los quisieron apedrear. Por eso hace muchos años aprendíamos esta verdad, basada esta verdad en la vida del rey David. Y decíamos hace muchos años, y lo hemos repetido en determinados momentos, nunca tome decisiones en momentos de desánimo, porque se va a equivocar. Tiene que esperar que esa emoción afectiva, y no solo afectiva, intensa y breve, intensa y breve, le pase. Mire, cuando nos enojamos, ¿qué no hacemos? Pero ¿cuánto nos dura el enojo? Nos dura muy brevemente. Y cuando nos ha bajado el enojo y el enojo ha desaparecido, comenzamos nosotros a lamentarnos y a darnos cuenta que nos equivocamos. Y empezamos nosotros a pedir perdón. Perdóneme, es que llegó un momento que perdí la cabeza. Entonces, en ese momento que se pierde la cabeza, se debería, pero ya no se puede cerrar la boca. No se puede, porque es intenso. Y nosotros creemos que no es breve, pero es un sentimiento, es un afecto intenso y breve. Por eso, cuando estamos así, es bueno que el consejo: no tome decisión, no haga nada, espere en el Señor, deje que pase la tormenta, permita que las nubes negras desaparezcan. Eso le están diciendo, no haga nada en ese momento porque se va a equivocar. ¿Que acaso no se equivocaron ellos? Claro que se equivocaron. Ahora, ¿pero a dónde los llevó esa situación? Esto les olvidó de lo que conocían acerca del carácter o naturaleza de Dios. Cuando hemos cometido una insensatez,
Y después que estamos tranquilos nos preguntan, ¿y que usted no es cristiano? ¿Y que usted no conoce la palabra de Dios? ¿Y que usted no ha recibido consejos de parte de Dios? ¿Y que no tiene pastor? ¿Y que no tiene líder? ¿Y qué le dijo su líder? ¿Y qué le dijo su pastor? ¿Y qué encontró en la palabra de Dios? ¿Y qué recibió del mensaje de Dios? Esto nos lleva a que nosotros se nos olvide lo que sabemos de Dios. Por eso debemos de discernir cuando veamos. Esto debería de llevarnos a nosotros a discernir cuando veamos, cuando pensemos y cuando elijamos. Lo que vemos, lo que pensamos y lo que elegimos. Debería de llevarnos a esperar, a calmarnos, a no tomar decisiones apresuradamente, y peor si estamos molestos, y peor si estamos airados, y peor si estamos desesperados. En la desesperación de lo que sea nos agarramos. Yo siempre he dicho dos cosas muy importantes. Hay dos maneras de poder tomar decisiones. Una es con la cabeza y la otra es con el corazón. Con la cabeza es con sobriedad. Y lamentablemente cuando queremos tomar decisiones no estamos sobrios. Especialmente cuando vamos a tomar decisiones equivocadas no estamos sobrios. Estamos igual al borracho que no puede pensar, tiene una gran estupidez en su ser en ese momento, no puede razonar, no puede pensar, no puede decidir. Por eso cuando usted vaya a tomar una decisión, tiene que asegurarse de que cuando usted esté tomando esa decisión, tiene que estar sobrio. Y el sobrio no toma decisiones aisladamente. El sobrio se caracteriza por no irse a ciegas. El sobrio, porque está sobrio, piensa en aquel que le puede ayudar a tomar una decisión. Pero cuando uno no está sobrio, a uno no le importa, porque yo sé que me va a decir que no, yo como no estoy sobrio, yo quiero que sí, pero como si estuviera en sobriedad, el que esté en sobriedad me va a decir no, pero yo quiero sí. Entonces, ¿para qué le voy a preguntar si me va a decir lo contrario? Y no quiero obstáculos, no quiero alguien que me detenga. Pero es porque usted no está sobrio. Y peor, lo que más nos puede traicionar son las decisiones que nosotros tomamos con nuestro corazón, porque involucra sentimientos. Entonces, en repetidas ocasiones hemos tenido que decir, esta decisión se toma con la cabeza. Hay muchas cosas en su vida y en la mía que debemos de tomarlas con la cabeza, no con el corazón. Porque si, un ejemplo, si vamos a hablar de cosas materiales, si vamos a hablar de dinero, usted no puede tomar una decisión con el corazón. ¿Por qué? Porque no la va a poder cumplir a lo que usted se comprometa. Imagínese, usted se compromete a pagar $1,000 mensuales cuando gana 200. Es que en el momento, es que a mí me dio lástima, es que pobrecito, es que pobrecita. Pero disculpe, ahí se equivocó, ahí tuvo que haber tomado una decisión con la cabeza. Solo era de sumar y multiplicar o de restar y decir, puedo, no puedo, no puedo. Entonces, ¡no! Porque de todos modos le voy a fallar. ¿De qué me sirve decirle sí si el fin de mes le voy a fallar? Entiéndame, compréndame, no puedo, no gano 200, ¿cómo le voy a pagar 1,000? Si los 200 no me alcanzan ni para mis propios gastos. Mira, aunque pague 60 años pagándole, pero disminúyame la cantidad. Con la cabeza. Amén. ¿Qué hubiera pasado si esta gente hubiera gastado la misma energía para marchar hacia la conquista que la que usaron para retirarse? Imagínense solamente en el caso de ellos. Pasaron 40 días solo para venir y decir que se iban a retirar.
¿Cuánta energía estamos gastando nosotros por gusto? Esa energía deberíamos de ocuparla para seguir caminando conforme al propósito de Dios o conforme a la voluntad de Dios. Entonces hubieran conquistado más rápidamente la tierra que Dios les había ofrecido y con menos esfuerzos, porque esa era la garantía de Dios para ellos. No harán un gran esfuerzo. ¿O acaso no le estaba diciendo el Señor, yo se las voy a entregar? Ahora, ¿por qué las cosas que Dios nos ha ofrecido y llegamos a conquistarlas, llegamos a recibirlas, por qué cuestan tanto? Al final usted puede sacar la contabilidad de cuánto le costó y sale altísimo los costos, pero porque nosotros perdimos la sensibilidad y perdimos el tiempo de Dios. Entonces, como perdimos el tiempo de Dios, tuvimos que hacer grandes esfuerzos. Imagínense ellos, hermanos, cuando no entraron, pasaron 40 años más en el desierto, ahorrando, ahorrando, ahorrando. Y ese ahorro era que desaparecieran todos los viejos incrédulos. Ese fue el ahorro. Ir eliminando a todos los incrédulos, porque fue una promesa del Señor. Ninguno de ellos va a entrar. Entonces tenga cuidado cuando alguien habla de incredulidad, cuando alguien habla de debilidad, de angustia, de desesperación. Y peor, tenga mucho cuidado cuando alguien habla de murmurar. Habla por murmurar. Eso es lo peor, la murmuración. Porque la angustia, la desesperación y cualquier otra cosa, como la veíamos en esta mañana, la tristeza, el Señor nos la puede quitar en aquel momento en que nos hartemos de ella. Pero la murmuración se pagan precios altísimos porque es rebelarse contra la autoridad delegada de Dios. Qué tremendo. Y eso lo sabemos. Y en el momento en que hemos perdido la sensibilidad nos volvemos murmuradores y se nos olvida que se pagan altos precios por la rebelión. Entonces, cuando se hable de murmuración, especialmente, tenga mucho cuidado. ¿Por qué tengo que tener mucho cuidado? Porque puede ser su ruina. Y nadie piensa que cuando se murmura puede ser su ruina. Nadie piensa. ¿Por qué nadie piensa? Porque se ha perdido la sensibilidad. Cuando usted oiga una murmuración, no se meta, no se contamine, no se preste. Piense que ellos deberían de haber pensado, como lo pensó Josué, como lo pensó Caleb y hasta el mismo Moisés. Si yo estoy bien, usted puede tomar un bus viejo hasta hediondo, que todo le suena menos el radio. Usted puede ir en un bus de que es un desastre. Y quizás usted lo toma y usted lo ve como una bendición y usted dice qué lindo, no camino, el bus me lleva, me trae, pero de repente se sube una de esas gentes insatisfechas y que estas cosas viejas, que esto no sirve, que bulla hacen, que apesta, que uno parece cerdo, y usted entra ahí, cuando toda la vida para usted ese busito viejo y todo ha sido de bendición. Cuando alguien esté hablando mal de su líder, de su pastor, de su iglesia, de su ministerio, etcétera, 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 si a usted le es de bendición, no le haga caso a esos que se están quejando que todo lleve. Es que ellos perdieron la visión, ellos perdieron su vida espiritual. Usted no la ha perdido, no se exponga a arruinarla. Tome en cuenta la palabra, la promesa que el Señor le ha dado. Eso es lo que usted tiene que tomar en cuenta. Tome en cuenta el panorama total antes de ser contaminado y unírseles en semejante insensatez. Si usted está bien, ¿por qué se va a unir? Hermano, esto es bien fácil en muchas áreas de nuestra vida. En el trabajo, la gente que está insatisfecha con el trabajo, con el jefe, con la empresa, con lo que gana, con lo que le dan, con lo que recibe, y usted está feliz.
Usted está bien con el Señor, usted está feliz, lo poco le alcanza. No se enferma. Estos pasan solo enfermos, solo pasan donde el doctor. Porque están insatisfechos, porque no están bien. Usted tiene que darse cuenta y decir, yo estoy bien, ¿y por qué me voy a meter en un pleito que no me compete? Si usted ama a su iglesia, hermano, no sea parte de esa murmuración. Y no lo digo por nosotros, yo creo que eso ya, gracias a Dios, ya tenemos ratos de que ya no padecemos de eso. Gracias al Señor, espero que así sea. Y reprendo al enemigo. Y a algunos que puedan sentir alguna insatisfacción. Mire, así tranquilamente agarre su camino y váyase a otra iglesia. Vaya tranquilo, no contamine a nadie, no se lleve ese pecado. Porque lo va a pagar altísimamente. Encontrará cosas mejores en las que podrá utilizar ese potencial que Dios le ha dado. Solo espere la oportunidad que Dios le va a dar para ese potencial que usted tiene. No lo pierda, no lo eche a perder. Qué lástima que toda esta gente se tuvo que perder. No pudieron disfrutar. Entonces, luchemos por no ser de la multitud que nunca crece, que nunca madura, que nunca ayuda. No sea de esa gente usted. No sea de la gente desleal. Ellos fueron desleales. Y ya voy a llegar a una palabra que es la ingratitud. No sea desleal. No sea ingrato. No sea de los que llevan al pueblo a la muerte. Mira qué doloroso es darse cuenta, porque uno ama a las personas. Mire, yo quiero decirle algo. De la iglesia se ha ido gente que me ha hecho daños feos, pero fíjese que yo siento compasión por ellos cuando los veo. Y yo digo, Señor, ¿y por qué siento compasión por ellos? Si ellos me aborrecen, si ellos me detestan, ¿y por qué siento yo compasión por ellos? ¿Sabe por qué? Porque se dejaron guiar por una murmuración y estos los llevaron a la muerte. Usted no sea de los que llevan al pueblo, a la gente, al hermano, a la hermana, a la muerte. Duele cuando uno no los ve bien. Usted sabe que cuando uno no está bien en el Señor, y esto no significa que la gente esté en pecado, no estoy hablando de eso. No, la gente no puede estar bien, pero no les va bien. No pueden estar en pecado, pero su vida está en muerte espiritual. Ya no creen en nada ni en nadie. ¿Y quiénes son los responsables de esto? Aquellos que lo llevaron a la muerte. ¿Quiénes son los que llevaron a la muerte a esta gran multitud? 10 personas. 10 personas llevaron a un pueblo completo a la muerte. Y ahí están los nombres de ellos escritos. Y yo hace muchos años me puse a estudiar aún hasta el nombre de cada uno de ellos. Me puse a estudiar el nombre de cada uno de sus padres, porque ahí salen hijo de Jefone, hijo de Num. Y empecé a ver el nombre de ellos, el nombre de sus padres, el nombre de sus tribus. Mira qué tremendo lo que Dios hace. Y usted y yo no nos ponemos a pensar que Dios va a hablar hasta de nuestros padres por lo que nosotros hacemos, y de la tribu a la que pertenecemos. Yo me quedé espantado cuando vi en muchos de ellos unas virtudes en su nombre. Decían las virtudes que habían en ellos. Yo dije, qué tremendo. Corra y escape por su vida, porque su final puede llegar a ser final de muerte. Que no le importe a los demás. Usted se siente bien, no sea tonto.
Ahí deje a los que tienen problemas. Ahí deje a los insatisfechos. Ahí deje a los incrédulos. Ahí deje a los que están desesperados. Por algo están desesperados. ¿Usted cómo está? Yo me siento bien. Corra y escape por su vida. Porque no solamente usted es beneficiado, sus hijos. Es lindo cuando uno ve a hijos de padres equilibrados. Y es triste ver a hijos de padres que andan en unas loqueras. Y también algo que he estado estudiando. Así como son los padres, así son los hijos. Amén. Es triste, hermano. Cuando uno está estudiando a la luz de la Escritura, muchas cosas. No solamente se ve uno también puede ver a la gente que anda así. Y uno dice, pobres niños, serán otros problemas como sus padres. ¿Quién es Moisés? Con grandes milagros los liberó de la esclavitud. Fue el que los atravesó por un desierto desolado y lo querían apedrear. Los llevó hasta el límite de la tierra prometida. Y no siguió porque Dios le dijo, no vas a entrar. Pero Él los iba a llevar hasta donde Dios le permitiera. Y Él los llevó hasta los límites de la tierra prometida. Y lo quisieron apedrear. ¿Hasta dónde nos llevaron nuestros padres? Y le faltamos el respeto. Es triste cuando ya... Hermano, no estoy juzgando a nadie. Estoy hablando por mi propia vida. Yo soy humano. Qué triste es cuando se nos olvida lo que ellos han hecho por nosotros. Iba reflexionando, no sé si el viernes, por la tarde, por la noche, no sé a qué horas eran. No sé si fue viernes. Y venía escuchando sobre los hijos y los padres. Los hijos adultos ya y los padres ancianos. Y venía meditando, reflexionando porque me puso en qué pensar. Quizás por el hecho de que mi madre llegó a ser una anciana y mi madre acaba de fallecer hace unos días. Apenas el jueves cumplió 8 días de haber fallecido. Y me hizo reflexionar. Pero venía ahí escuchando la voz de una anciana. Habían hecho muy bonito lo que estaban dando por la radio. Venía la voz de una anciana diciéndole a su hijo, porque su hijo de mala forma la alimentaba, la vestía, la ayudaba a caminar, a levantarse, y la anciana decía ahí, y decía de una forma, una verdad: hijo, pero es que yo tuve paciencia para que tú aprendieras a caminar, siempre te cuidé, siempre estaba pendiente de ti, siempre me preocupé porque comieras, siempre me preocupé porque tuvieras ropita, siempre me preocupé que no te pasara nada, toda tu vida te he cuidado, diciéndole como a aquellos hijos que nosotros no hacemos nada por nuestros padres, o si lo hacemos dañándolos, afectándolos. Es triste oír a un anciano decir, es que yo me quiero mejor morir, es que yo no quiero ser carga. Sienten la actitud de los hijos que los estamos maltratando o que estamos quejándonos. Entonces, ¿cómo es posible que ellos querían apedrear a Moisés y a los que estaban conforme al corazón de ellos, que los había llevado hasta el límite de la tierra prometida? Él había cumplido su parte, el mensaje que les llevó de parte de Dios, Él lo cumplió cuando lo llevó a los límites, a las fronteras del desierto y la tierra de Canaán. Lo que dividía era el río Jordán. Jamás se nos olvide. ¿Quién era Jehová?
el que había obrado en Moisés, el que los había protegido en todo el tiempo, estando aún en Egipto, el que los alimentó de una forma natural, de una forma sobrenatural, el que les cumplió todas sus promesas a ellos. Él era Jehová. Llegó el momento de que tenían que entrar, tenían que conquistar. Los alentó para que dieran el último paso de fe y entraran. Este fue Moisés. Lamentablemente ellos rehusaron. Todo lo anterior, desde la salida de Egipto y todos sus milagros, fueron la preparación para que no dudaran en ese momento. Imagínense qué tremendo. Todo lo que pasó desde Egipto hasta esos límites eran para que no dudaran para poder entrar y conquistar la tierra prometida, para que ellos obedecieran a Dios en el hecho de que si Dios decía entren, que entraran. Todo lo anterior era la preparación para que ellos en ese límite no dudaran, sino creyeran. Pero se dejaron contaminar. Y no solamente le echamos las culpas a los 10, no, ellos ya andaban mal. No vamos a decirle que eran los 10 los responsables, no es responsable solamente el que te lleva, el que dejas que te lleve. Era el momento para honrar a Dios y a su líder. ¿Qué era lo principal en ese momento? Entrar y conquistar. Después de conocer a Dios en esos 40 años de vida sobrenatural, ellos no debían de haber olvidado que su vestido nunca se había envejecido. Dios se los tuvo que decir: mira, tu vestido nunca se ha desgastado. ¿Desde cuándo andas desnudo? Que no se le olvide eso. Y les pregunta: ¿cuándo se les ha hinchado el pie? ¿Por qué entonces dejaron de confiar en Él? ¿Por qué entonces se negaron a entrar? ¿Qué es lo que debo de hacer yo para entrar y conquistar? Bueno, solo basta recordar todo lo que Él ha hecho por nosotros. Con eso basta. Si usted no olvida todo lo que Dios ha hecho por usted, usted no tendrá problemas. Usted le va a creer. Entonces, ¿qué es lo que no nos deja entrar a la vida abundante? ¿Qué es lo que no nos deja tener esa vida de plenitud? Nuestra incredulidad, nuestra ingratitud con Dios y con Moisés. Ingratitud, el olvido de los que los demás han hecho con nosotros. El olvido de lo que los demás han hecho con nosotros. Eso es ingratitud, que se nos olvide lo que los demás han hecho con nosotros. ¿Acaso en el ejemplo que puse, nosotros como hijos no somos ingratos? ¿Será que se nos ha olvidado? Y aunque no lo recordemos literalmente por esa edad, usted debe de saber que si puede caminar es porque su nana le enseñó a caminar. Yo nunca supe. Vaya, pues disculpe, su mami. A mí nunca se me olvida, mi madre una vez me explicó cómo aprendí a caminar. Ella me decía, fíjate, me dice, de que yo veía que a los demás niños les ponían una sillita, y la sillita la iban alando y el niño iba caminando, pero ella fue más allá. Ella pagó un precio. Eso no lo dijo ella, eso lo estoy diciendo yo, porque hoy que soy un viejo y digo, bueno, si todo el mundo lo hacía con una silla. Mi madre me dice de que uno de los pañales, lógico, yo era el séptimo de 8, lo hizo de seguro con los 6 anteriores, pienso yo. Entonces dice que me agarró un pañal aquí debajo de los hombros y me lo agarró así, y ella iba, y es más sacrificio. Dice que iba así llevándome para que yo aprendiera a caminar. Y quiero decir una cosa, si usted quiere saber, ahí tengo una foto cuando comencé a caminar. Mira qué lindo me veo. Es tremendo, ¿va? Y a veces nosotros nos impacientamos por ayudarles a ellas.
a trasladarse de una cama a una silla. Y ellos lo hicieron todo el tiempo que nosotros lo necesitamos. Así que si usted quiere saber cómo aprendí a caminar con un pañal agarrado de los hombros, agarrado del tórax. Y ahí me anduvo mi madre, así como a veces he visto a tías. Ya terminé. Que Dios nos ayude a no tener un espíritu como el de estos 10 espías y de un espíritu como el de este pueblo. Mire qué cálculo de cabalito, ¿sí? Amén. A no tener un espíritu. Quiero decirle algo, cuando usted ve a alguien insatisfecho, sepa que el final es peligroso. Usted cuando ve a alguien murmurar, apártese. Porque va posiblemente a llegar a su ruina. Aquí encontramos, además de Moisés, a 2 hombres de Dios sabios, agradecidos, de fe, valientes, conquistadores. Alentaron al pueblo a actuar de acuerdo con la promesa de Dios. Era necesario entrar y conquistar. El pueblo rechazó su consejo e incluso habló de matarlos, al hablar de apedrearlos, ahí en el versículo número 10. Entonces termino con esto. No seamos demasiado apresurados en rechazar el consejo que no nos agrada. No seamos apresurados a rechazar, porque el consejo no es de nuestro agrado. Cuando nosotros queremos algo, ¿y cuál es el consejo que no es de nuestro agrado? Que nos digan no. Entonces debemos de reflexionar, hacer una cuidadosa evaluación y compararlo con las enseñanzas contenidas en la palabra de Dios. Es que el hecho que nos digan no no significa que no, pero evaluemos. No nos agrada, esperemos. ¿Y cuál es la prisa, pues? Es que la prisa es de aquellos que queremos hacer lo que nosotros queremos, no importa los resultados. No nos importa en ese momento a quién dañemos. Entonces, el consejo podría ser un mensaje de Dios. Y se lo dijo muy claramente Josué y Caleb. Si Jehová se agradare de nosotros, en el 8, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová. Es que quiero decirle algo, es que no era idea de ellos entrar a la tierra de Canaán. No dijo contra nosotros, no, contra Jehová, si Él es el que nos ha traído aquí. Y quiero decirle algo, hermano, algo que yo aprendí hace muchos años en la enseñanza que compartí una vez. Es mejor morir en el desierto libre que morir en Egipto esclavo. Es mejor. Amén. Que el Señor pueda bendecirlo con esta palabra. Vamos a orar. Padre, gracias por tu misericordia, Señor. Porque no dudamos, Señor, de que tú tienes siempre cuidado de nosotros. Porque hemos aprendido esta noche que el consejo podría ser un mensaje tuyo, Señor. Ayúdanos, Padre, por favor, a tener cuidado de ser incrédulos, a tener mucho cuidado si en nosotros hay insatisfacción, hay desacuerdo, y aún peor, ayúdanos, líbranos, Señor, de la murmuración, Señor.
Que no se nos olvide que conocemos tu naturaleza. Por eso, Señor, es necesario que podamos discernir cuando veamos, porque ellos vieron la tierra prometida. Señor, ellos vieron la tierra prometida y no discernieron. Lamentablemente, lo que vieron les afectó y pensaron. Por eso nosotros debemos de discernir cuando pensamos. Ellos pensaron que era imposible derrotar a esos habitantes. Se les olvidó que para ti, Señor, no hay nada imposible. Se les olvidó que los sacaste de la nación y del hombre más poderoso de toda la tierra sin ni siquiera un arma en las manos de su líder. Hermano, debemos de discernir cuando pensamos. Y también debemos de discernir en otros aspectos de la vida, como cuando elegimos. No pudieron discernir en el momento que ellos eligieron. Y ellos recibieron el consejo de parte de Josué y de Caleb. Y ese consejo hoy nos damos cuenta que era un mensaje de Dios para sus vidas. Hermano, el consejo puede ser el mensaje de Dios para su vida. No tome decisiones sin el aval de Dios. No tomemos decisiones sin el consejo de aquellos que nos aman y que son nuestros progenitores o son nuestros maestros en las Escrituras. Porque lo más seguro es que ellos se preocuparán para darnos el mejor consejo, y ese mejor consejo puede ser el mensaje de Dios para nuestra vida. Por lo tanto, tengamos mucho cuidado. Tomemos en cuenta la palabra de nuestro Dios. Tomemos en cuenta el panorama total en el que nos encontramos antes de ser contaminados y unirnos a semejante insensatez como la que hemos visto de ejemplo. Señor, sé propicio, por favor, con nosotros. Y sobre todo, que no seamos ingratos. Que jamás se nos olvide lo que los demás han hecho por nosotros. Ellos se olvidaron de que Moisés había renunciado a todo para que 40 años más tarde se volviera en el caudillo de ellos, en la voz de Dios como profeta, como líder. Señor, gracias en esta noche, Señor, y ayúdanos. Y quiero orar, hermano, quiero orar. Si usted siente que está perdiendo la sensibilidad espiritual, yo quiero orar por usted, que el Señor lo fortalezca, porque usted está próximo a ser devorado. Su vida puede estar yendo en un camino de muerte, y usted no puede darse el lujo de caminar con insensibilidad. ¿Qué es insensibilidad? Sentirse frío, sentirse indiferente. Venga, yo voy a orar por usted y el Señor va a hacer la obra. Si a usted la alabanza no le da ese fuego que antes le daba, si a usted la palabra
no lo mueve, no lo despierta. Es muy poco lo que logra captar. Vamos a orar por usted y sé que el Señor tendrá misericordia. Y le recuerdo el tema de esta noche. El consejo podría ser un mensaje de Dios para su vida. El consejo es: se siente frío,